quiero presentarles al padre Franklin Buitrago Rojas, pues sacerdote dominico, fraile dominico. Nació en Bogotá. Él es exalumno del Colegio Santo Tomás de Aquino de Bogotá. Es magíster en filosofía. Obtuvo su título en Montreal, Canadá, magíster también en teología y obtuvo este título en Ottawa, Canadá. Doctor en teología y obtuvo su título en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Fue secretario general de la Orden en el periodo 2011-2017, cuando estuvo de maestro Fray Bruno Cadoré, promotor y coordinador del Jubileo de la Orden por los 800 años de fundación, un periodo que abarcó del 2015 al 2017. Entre sus múltiples trabajos, preparó el capítulo de su provincia San Luis Beltrán en el 2018, asesor del capítulo general de las Hermanas Dominicas de la Presentación en el 2019, domina 4 lenguas: inglés, italiano, francés, español. Actualmente es archivero de la provincia de San Luis Beltrán de Colombia, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, maestro de los frailes estudiantes, investigador. Ha publicado varios libros y artículos científicos en el área de filosofía y teología, pero sobre todo un gran hermano dominico, que cuando le hemos pedido su colaboración, realmente que la hemos sentido, esa colaboración, ese aporte de hermano. También fue uno de los capacitadores en la reunión del Consejo General Ampliado que realizamos en Lima en el mes de febrero 2020. Entonces, le agradecemos, Padre Franklin, por su presencia, por el aporte que usted va a dar en esta reunión. El padre Franklin ha preparado su trabajo desde las sugerencias presentadas por ustedes, hermanas, en la encuesta que se les pidió que llenaran, la experiencia que el padre tiene como formador y como un dominico que ama su vocación. Padre Franklin, tiene usted la palabra. Hermana Marcela, muchísimas gracias por esa presentación que me sonroja. Gracias por tantas cosas, por su generosidad. Bueno, y a todas mis hermanas por esta oportunidad de compartir, bueno, como hermano primeramente, ¿no? Ante todo como hermano de camino, compañero en esta vocación, también alguien pues comprometido en la tarea de la formación, tanto dentro de nuestra orden como con otras comunidades religiosas que también comparten con nosotros este caminar pues de todos, ¿no? Me alegraba mucho ahora en los grupos pequeños que nos pedía Alejandro ver cómo algunas de las palabras que decíamos pues eran similares. Yo creo que lo que hemos vivido este año como religiosos, como casas de formación, muchos de nosotros, como predicadores, predicadoras, como educadores, pues ha tenido grandes retos, ¿verdad? Y es a partir de esa sintonía de lo que somos, de lo que amamos, de lo que queremos hacer, del servicio que damos, es a partir de eso que quiero hablarles, sobre todo apelando a nuestra experiencia compartida. Entonces, permítanme un segundo, les voy a compartir pantalla la presentación. Cuéntenme por favor si la están viendo. Sí, padre. Sí, se ve. Perfecto, bueno, entonces yo voy a ir lanzando algunas ideas, tendremos algunos momentos también para compartir, para que ustedes me cuenten, porque también yo entiendo que este es un encuentro querido desde comienzo de año, cuando tuvimos la reunión allí preparatoria en Lima, un encuentro querido también para que las diferentes provincias se conozcan, ¿verdad? Para que también las diferentes hermanas en formación y hermanas jóvenes de la congregación pues se den cuenta cómo compartimos también tareas, retos, sueños, porque finalmente de eso es que se alimenta un capítulo general. Un capítulo general en nuestra orden, recuerden mis hermanas,
quiere ser expresión del sentir y de las necesidades del apostolado de todas las hermanas o de todos los frailes. Y es a partir de lo que en la base, en las comunidades se vive, de eso es de lo que un capítulo habla, decide y propone. Como se trata de hablar de la formación, yo quiero comenzar, mis hermanas, con una pregunta fundamental. ¿Qué es la formación? ¿Qué entendemos por formar? Y quizás deberíamos recordar que la palabra formación viene de la palabra forma, o mejor, de un verbo que podríamos decir el verbo formar o dar forma. Lo que queremos en la formación es, o lo que buscamos es dar forma. Comencemos por ahí. Estamos hablando entonces de un ejercicio de formar. No solamente de que me formen, sino ante todo, como nos recordaban al comienzo de esta reunión, el primer responsable de esa formación es el propio formando. Somos nosotros mismos los que vamos en camino de formación. Y debemos recordar que al llegar a la vida religiosa, cada uno de nosotros pues no llegó de la nada. Nosotros ya traíamos una forma. Y esa forma, como cada uno de nosotros viene formado, es un punto de partida que no podemos olvidar en la formación. ¿Y en qué consiste esa forma? Pues una historia personal, lo que yo he vivido en mis cortos o más largos años, pero lo que yo he vivido me ha ido formando. Cada uno tiene una manera de ser, una forma de ser, lo que llamamos una personalidad y también una identidad. ¿Quién soy? Las personas, los eventos, las circunstancias que he vivido me han ido formando. Y esa forma que todos traemos, con la que comenzamos nuestra formación de dominicos y dominicas, es una riqueza, es la riqueza que traemos a la orden, pero también es un desafío, es el desafío de construir a partir de ello. De modo que tanto los que estamos como formadores, como todos nosotros en formación inicial o permanente, no podemos perder de vista esto. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos hemos ido formando? Pero además de ello, nosotros en la orden queremos inculcar unas formas, y en esto consiste la tarea de formar. Una forma o una manera de pensar como dominico, como dominica, una manera de actuar, una manera de asumir la vida, una manera de relacionarnos con los demás, de relacionarnos con Dios. Unas formas de ser y de actuar que son coherentes o buscamos que sean coherentes con la opción de vida que cada uno de nosotros ha hecho, con un estilo de vida que el mismo joven o la joven que se acerca a la orden ha querido asumir. De modo que la tarea de formación, mis hermanas, finalmente es un diálogo entre dos principios. El principio de la forma de lo que cada uno trae, pero también esa forma que queremos asumir, consolidar para poder ser felices y plenos en este estilo de vida que hemos asumido. Sin embargo, yo quisiera que esto lo resaltáramos. El protagonista de la formación entre los dominicos siempre es el formando, el primer responsable de su propia formación, como dice el libro de Constituciones, tanto de los frailes como de ustedes, mis hermanas. Y al decir esto, hacemos eco de un principio enunciado por nuestro hermano Tomás de Aquino. Tomás de Aquino definía la educación de esta manera. Ahí puse la cita en letra cursiva. Educar, decía Santo Tomás, es impulsar, estimular, guiar y excitar o promover las potencialidades del discípulo, del formando, del estudiante, para que sea él mismo, en virtud de su inteligencia, quien interprete el mundo, actúe y se realice en beneficio de quienes comparten con él. En este parrafito, mis hermanas, está como el objetivo, la visión, el derrotero de la formación entre los dominicos. La tarea de la formación y de los formadores y de una comunidad que forma es promover esto que ya trae el formando, para que él pueda, en virtud de sus capacidades, interpretar el mundo donde está situado. No es lo mismo formar en México que en Colombia, que en Perú, que en Ecuador o que en Italia.
interpretar el mundo donde estamos situados, la comunidad en la que estamos, la provincia en la que estamos y la congregación de la que somos parte. Y a partir de allí que podamos actuar. Decía Santo Domingo que nosotros estudiamos para ser más útiles, ¿verdad? Más útiles a la salvación del prójimo. No estudiamos, no nos formamos solamente para saber más o para tener más títulos, sino para ser capaces de actuar. Esto significa transformar el mundo, mejorar el lugar donde estamos, mejorar la iglesia que amamos, mejorar la congregación, la comunidad de la que somos miembros. Y esto pensando no solamente en mi propio beneficio, en mi propia autorrealización, sino en el beneficio de los demás, aquellos con los que compartimos. De modo que aquí están como presentes todos los elementos que hacen parte de nuestra formación dominicana. Y a partir de estos principios quiero dividir esta iluminación o esta intervención en dos momentos. En primer momento quiero hablarles de algo de lo que ustedes, mis hermanas, saben más que yo. ¿Quiénes son los o las jóvenes y también los adultos que llegan hoy a la vida religiosa? ¿Quiénes son esos jóvenes? ¿Cómo están formados? ¿Qué los caracteriza? Y para hablarles voy a inspirarme en un documento muy bonito que seguramente ustedes conocen, la exhortación apostólica Christus Vivit del año pasado, que fue fruto de ese sínodo de los obispos sobre la pastoral juvenil y la promoción vocacional. Y la segunda parte de mi intervención vamos a recordar cuáles son esos valores esenciales de la vida dominicana que queremos formar en estos jóvenes que llegan a nuestras comunidades. Y voy a basarme para esto en la Ratio Formationis que publicó nuestra orden en el año del 8º centenario, en el 2016, donde se recoge, bueno, ¿qué es lo que queremos formar? ¿Qué es lo esencial de ser dominicas, de ser dominicos? Y de esta manera, pues quiero responder a la pregunta, ¿cuál es la forma que tenemos en mente cuando cada uno de nosotros hablamos de formación? ¿Formar qué? ¿Formar para qué? ¿Formar a quiénes? Yo sé que muchas de ustedes, hermanas, trabajan en colegios, en educación, como también yo. De modo que ustedes saben que son preguntas que siempre nos planteamos cuando estamos animando una pastoral juvenil, cuando estamos dando una catequesis, cuando estamos dirigiendo una clase. Son las eternas preguntas de la educación, pero quiero que las dirijamos ahora a nosotros mismos, a nuestra propia pedagogía como dominicos y dominicas. Bien, entonces esa es la ruta que les quiero proponer para hoy. No sé si hay preguntas o hay comentarios, sugerencias. Bueno, entonces comencemos entrando en materia. ¿Quiénes son las jóvenes y también las personas adultas? También llegan adultos a la vida religiosa, que llegan hoy a nuestras comunidades. Si yo les pidiera a ustedes que hicieran como una radiografía, una descripción, ¿qué caracteriza a las jóvenes que llegan hoy a los postulantados, noviciados, estudiantados, a la promoción vocacional? ¿Qué caracteriza a esas jóvenes? ¿Cuáles son sus sueños, sus ideales? ¿Qué las motiva a llegar a la vida religiosa? ¿De dónde vienen? Eso es lo que quiero que hablemos en esta primera parte. Y voy a tomar algunas ideas que me parecen muy valiosas de la exhortación Christus Vivit. Lo primero que debemos recordarnos, sobre todo nosotros los que estamos en la formación, encargados de formación, es que si decimos que son jóvenes, ya no estamos hablando de niños ni de niñas. Estamos hablando de jóvenes. Y la juventud es el momento de la vida en que comenzamos a tomar responsabilidades. Y recuerden que la palabra responsabilidad viene de respuesta. Es decir, soy capaz de responder. Responder por mí mismo, responder por mis acciones, responder ante los retos que el mundo donde vivo me presenta. Y responsable significa comenzar a participar con los adultos en el desarrollo de la familia, de la sociedad y de la iglesia.
Yo ahora vi el rostro de algunas de ustedes cuando nos contaba Alejandro que estaba pensando casarse. Yo veía esa alegría, como esa sonrisa. Qué bonito, era una persona que toma decisiones. Pues también nosotros en la vida religiosa comenzamos este caminar y nos mantenemos en él porque hemos tomado unas decisiones. Hemos asumido con responsabilidad nuestro proyecto de vida entre nuestras manos. Y la tarea aquí es cómo nos apoyamos unos a otros en esta decisión, en esta responsabilidad, en esta opción de vida que hemos asumido. Y nos dice el Santo Padre en la Christus Vivit, con esa sabiduría que tiene el Papa Francisco, cuando la Iglesia abandona los esquemas rígidos y se permite escuchar de manera disponible y atenta a los jóvenes, surge una empatía. Y la empatía enriquece a la Iglesia. A veces a los adultos nos da miedo escuchar a los jóvenes, nos da miedo dejar que nos hablen. Le tenemos miedo quizás porque un día nosotros también fuimos jóvenes o adolescentes y sabemos que un joven a veces tiene ideas, proyectos, ideas locas, a veces los tachamos de revolucionarios, pero no podemos olvidar que esa sabiduría a su manera de los adolescentes y los jóvenes es su aporte más bonito y más maravilloso a nuestras comunidades, porque ellos nos ayudan a abrirnos a nuevas sensibilidades y a plantearnos nuevas preguntas. Ustedes no se imaginan desde que estoy de maestro aquí de estudiantes lo que me ha tocado aprender de WhatsApp, de TikTok, de Instagram y de muchas cosas más. Yo soy más de la generación de Facebook. Y recuerdo cuando comenzó el Facebook, nuestros mayores cómo se escandalizaban. Pues a mí me tocaba aprender una cantidad de redes sociales nuevas que ni idea. Y aprender a predicar ahí, y a poner emoticones, y a expresar lo que siento y lo que pienso ahí. Esas son las preguntas nuevas que los jóvenes y las jóvenes nos plantean todos los días. Entonces, primer reto de los jóvenes, por una parte del joven asumir con responsabilidad lo que es, pero también de los adultos y de las comunidades más adultas que los recibimos, escucharlos y permitir que nos aporten. Otro elemento que no podemos olvidar, los jóvenes que llegan a nuestras comunidades traen las heridas, los problemas, los sufrimientos y las preguntas del mundo del que vienen, o mejor de los mundos de los que vienen. Yo recuerdo cuando yo empecé en la comunidad se decía que una persona que viniera de un hogar separado le iba a ser muy difícil entrar a la vida religiosa, que si uno era hijo único le iba a costar muchísimo la vida comunitaria. Yo miro hoy nuestros aspirantes y sé que pasan toda la vida religiosa, venimos de hogares fragmentados, con historias de papás y mamás muy difíciles, golpeados por la pobreza. Aquí en Colombia yo recibo jóvenes frailes que han vivido la violencia de este país que lleva 30 años y te cuentan las tomas guerrilleras que les tocó debajo de una cama mientras escuchaban cómo había balaceras en las calles de sus pueblos. No podemos olvidar que los jóvenes, con toda su alegría y entusiasmo, también traen las heridas, los problemas, los sufrimientos de los mundos de los que vienen o de los que venimos. Y ese es el desafío y la promesa que ellos nos traen a la vida religiosa. A veces los frailes estamos acostumbrados a ver el mundo por los noticieros, por lo que nos cuenta la gente. Pues nuestros hermanos más jóvenes vienen de esos mundos y hay que aprender a darle espacio y a responder como predicadores a esas realidades. Y dice una cosa muy bonita el Papa Francisco, mire, dice, si queremos que la pastoral juvenil y la formación de frutos, tenemos que aprender a llorar con los jóvenes, aprender a llorar con los sufrimientos de los jóvenes para poder amarlos. Pero a veces en la vida religiosa, como nos acomodamos, como nos aseguramos, como nos encajonamos en estructuras e instituciones a veces, nos hacemos insensibles a los sufrimientos del mundo o le llenamos el corazón con nuestras preocupaciones, que no se cierren nuestras obras, que no se cierren nuestras comunidades y nos olvidamos de esos gritos que esos jóvenes traen. Y a veces perdemos vocaciones por esa insensibilidad.
porque a veces los jóvenes o las jóvenes más sensibles no pueden con nuestra insensibilidad. No lo digo yo tal vez nunca hubiera dicho estas palabras, no me atrevería, lo dice el Papa Francisco. Y ustedes me dirán más tardecito si encuentran que hay algo de esto que es cierto o que no es cierto a la hora de pensar nuestra formación. Tampoco podemos perder de vista las motivaciones que nos mueven o que mueven a nuestros jóvenes a optar por una vida religiosa. En algunos, y yo diría en muchísimos jóvenes en nuestras comunidades, reconocemos un deseo de Dios, un deseo de algo más, un deseo de decir, tiene que haber algo más en esta vida. Aunque a veces la imagen de Dios con la que vienen no tenga todos los contornos del Dios revelado. A veces en medio de tantas cosas revueltas, sentimentalismos, a veces que decimos nosotros, o los vemos así, o una piedad popular muy fuerte, o a veces de movimientos de iglesia que nos desconciertan, a veces de moralismos que no entendemos, de opciones radicales que nos asustan. En medio de todo eso hay mucha sed de Dios y la formación debe aprender a interpretar eso y acompañar eso. En muchísimos y muchísimas jóvenes encontramos un sueño de fraternidad, encontrar esa alegría de compartir, de ser hermanos, de ser hermanas, de ser amigas, que a veces no tuvimos en la casa, que a veces en el colegio no encontramos, o en la universidad o en el trabajo, esas amigas que estábamos buscando y soñamos encontrarlas en la vida religiosa. Y eso puede ser un motivo de gran felicidad o también de gran frustración. Cuando nos damos cuenta que los seres humanos somos seres de verdad, no somos perfectos y somos malgeniados, inconstantes, celosos, egoístas, pero que en medio de eso queremos ser hermanas y queremos ser hermanos. Muchos jóvenes también quieren desarrollar las capacidades que sienten que tienen para aportarle al mundo. ¿Cuántos jóvenes en la vida religiosa, a través de la música, del arte, de la enseñanza, de la alegría, de las redes sociales quieren predicar y esperan en la vida religiosa un lugar para crecer en esas capacidades? Vemos en muchos jóvenes una sensibilidad artística, unas preocupaciones ecológicas enormes. Yo cada vez que hablo del tema de la ecoteología en la facultad, veo como a los jóvenes que están allí estudiando eso les interesa tanto. Pues claro, es que este mundo, ¿quién lo va a heredar? ¿Quién va a tener que recibir los efectos de todo lo que estamos haciendo o no haciendo en este planeta? Hay una gran necesidad de comunicación, de estar en contacto, de hablar, de mostrar, de visibilizar, de conocer al otro. Y un gran deseo de una vida diferente. Yo creo que nadie que quiera seguir como viene entra a la vida religiosa. Todo el que entra a la vida religiosa opta por una vida distinta y espera encontrar una vida diferente. Esos son los puntos de partida, las fibras interiores con las que llegan muchos jóvenes a la iglesia, a nuestros colegios, a las parroquias, a la vida religiosa. Y esos puntos de partida esperan encontrar en nosotros una palabra de estímulo, de luz y de aliento. Bueno, me detengo un momentico acá para escucharlas, mis hermanas, de todo esto que les he dicho, que les he compartido desde Cristo Vive y un poco desde la experiencia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se identifican en algo? ¿Han visto algo de esto? ¿Quién quisiera compartirnos? Sin vergüenzas. Me gustó mucho en la parte que dijo que, bueno, como jóvenes tenemos como ese deseo de desarrollar nuestras capacidades, ¿no? De aportar algo nuevo para el mundo. Estoy de acuerdo con esta idea, pero también yo me preguntaba que, pues bueno, muchas de las veces, bueno, cada uno viene de distintos lugares, ingresa a la congregación, ¿no? con un sueño y con ideas que a lo mejor puede ser como chocante, el mismo hecho de que cada uno viene de su lugar y pues lo que se dice también, ¿no? La mentalidad de las personas, en este caso con las que compartimos, pues no siempre coinciden las ideas. Entonces, como a veces como jóvenes nosotros pues decimos, queremos aportar algo nuevo, pero como es como que no nos dejan o como que hay estructuras que ya están
cimentadas y eso es como un reto que se va dando, ¿no? Entonces, mi pregunta va, ¿cómo se podría, o desde qué punto se podría aportar nosotros como jóvenes sin perjudicar la idea o la opinión de la otra persona en este caso? Gracias. Sí, yo creo que esa pregunta es fundamental y todos lo hemos vivido en la vida religiosa. Creo que todos lo hemos experimentado, a menos de lo que yo conozco. Por eso yo describía la formación como un diálogo. Un diálogo es distinto de un monólogo. En un diálogo hablan dos partes, hablan dos personas. El que dialoga escucha, ¿verdad? Pero también está dispuesto a decir lo que piensa y lo que siente. ¿A qué me refiero con esto de diálogo? Tiene que haber un diálogo intergeneracional. Las mismas jóvenes deben expresar lo que quieren, lo que sueñan, y la comunidad debe darles espacio para que lo puedan expresar. Y entre ustedes mismas, que también son distintas, vienen de lugares distintos, ser capaces de crear sueños compartidos. Uno a veces viene con su sueño en la vida religiosa, con sus ideales, sus proyectos, pero se da cuenta después de unos meses y de unos años que aquí los sueños y proyectos son en comunidad, ¿verdad? Entonces creo que tiene que haber varios espacios de diálogo entre ustedes mismas como formandas, y qué bonito este encuentro, que las formandas de una provincia puedan compartir sueños e ilusiones con las formandas de otra provincia, porque es que ustedes juntas van a llevar esta barca hacia adelante. Pero también escuchar los sueños y esperanzas y la experiencia de las hermanas mayores. También tiene que haber entre los formandos un espacio para escuchar y aprender del otro. Yo creo que sin este ejercicio de diálogo, de espacios reales, concretos, de compartir, de poner en conjunto lo que pensamos, queremos, deseamos y llegar a acuerdos y a puntos de encuentro, esto no es posible. Ya en lo concreto, creo que cada provincia, la congregación, cada comunidad tiene que buscarlo, pero es fundamental esto. Yo te diría, nunca renuncien a sus sueños. Déjenselos cuestionar, déjense interpelar, pero nunca renuncien a ellos. Encuentren la manera como su propio ideal se encuentra con el ideal de su comunidad, que se trata de eso en la vida religiosa. Bien, gracias por la pregunta. No sé si hay más comentarios de esto que hemos compartido. Sí, por aquí. Sí, adelante. Karen y Milagros, sí, adelante. Milagros. Bueno, lo que está hablando es Milagros, acá está Karen. Okay. Pero compartimos un poco la opinión. Bueno, agregando también un poco a lo que ya decía, pienso yo que el vivir cotidiano y la misma experiencia de cada día en la comunidad es la mejor escuela para ir aprendiendo esto de vivir en comunidad. Y no sé, pero algo que me marcó mucho a mí personalmente fue que en una homilía, antes de irnos a las experiencias comunitarias cuando aún éramos novicias, el padre decía, ¿no? De que los jóvenes siempre van como que quieren ir y cambiar el mundo. Y ese es el sueño que todo joven tiene, incluso que un novicio que recién sale de una comunidad es como que aprendí esto de liturgia, aprendí esto de acá, yo sé hacer esto, estas manualidades, esta decoración, y llego a la comunidad y es como que quisiera cambiar todo, porque digo, no, es que ellos no han hecho así y todo lo demás. Pero algo que nos decía era que todo joven quiere comerse el mundo y cambiar el mundo, pero lo que el joven tiene que ir aprendiendo es que ese cambio es poco a poco. O sea, en lo que usted decía, en el diálogo constante, uno va a ir manifestando y diciendo de repente, no sé, esto lo podríamos hacer de tal manera, o esto lo podríamos hacer así, o qué les parece si realizamos de esto. Y pienso que se está tratando de dar esos pasos, de abrirse a escucharnos también, a las que recién estamos empezando, porque bueno, somos de épocas distintas, incluso lo que usted decía, el diálogo entre nosotras, a veces incluso resulta más difícil el diálogo entre nosotras, que somos 10 de diferentes lugares, pero con la misma edad, pero que piensan tan distinto, porque cada uno tuvo una realidad tan distinta, que a ir a hablar con alguien que es mayor, porque ya tiene una experiencia, o sea, la experiencia de vida también marca mucho, y el Papa Francisco lo remarca, ¿no? De que los jóvenes son como que los pies que van a andar, pero los mayores son los que tienen la sabiduría de todo lo que ya sucedió. Y empezar a escucharlos a ellos también es lo que a nosotros nos va a ayudar a que esos pies caminen de manera firme y vayan por un lugar seguro. Porque si dejamos de lado a nuestras hermanas mayores y como que tampoco nos abrimos nosotros a poder escucharlas a ellas,
es como lo que en un momento decía una de las hermanas aquí, ¿no? Los jóvenes piensan que todos saben, pero de ahí cuando se van haciendo las cosas se dan cuenta de lo que se van equivocando, y es cierto, porque uno puede escuchar el consejo y a la primera como que dicen, no, pero no tiene razón, así no es, yo sé cómo se hace. Y en el hacerlo, yo sé cómo se hace, me equivoco y me doy cuenta de realmente lo que la persona mayor trataba de transmitirme. Y el sentido es que todos somos una comunidad y como usted decía, aprender a soñar en comunidad es difícil, porque uno cuando inicia, sí es cierto, llega con muchas expectativas y el choque entre la realidad y lo que yo creo es a veces como que muy duro, pero en ese choque muy duro es algo que también yo aprendí en una homilía, en una charla que escuchaba, de que la iglesia es tan sabia que nos da tanto tiempo de formación para conocer a la comunidad en lo imperfecto que puede tener, todo lo malo que puede tener, pero a la vez ver que en esa imperfección está lo perfectible. O sea, de que no es que no tiene remedio, sino que tiene solución, pero si caminamos juntas. Si yo solamente me quedo con que se va a estancar en que todo es malo y no es como yo creía y me voy a ir. Pero si yo veo que en esa realidad, que claro, son diferentes a las expectativas que yo tenía, a los sueños que yo imaginaba, pero que hay una posibilidad de poder cambiar esto, va a ser diferente y ya no vamos a caminar hacia cada uno por su lado, sino va a ser una congregación que camine junta hacia el sueño y a lo que Dios quería para nosotros y lo que Él quiere. Y más o menos es lo que yo veía y es también lo que, bueno, al menos personalmente a mí me ayuda cuando a veces de repente pienso que digo, no, pero ¿por qué dice eso? Si esa cosa no debe ser así, pero es ahí está y también el aportar de lo que yo tengo y recibir, tanto como aporto y recibiendo. No simplemente esperar que me den o esperar solamente dar y que todo el mundo acate lo que yo digo. Y eso es lo que podríamos compartir. Gracias. Bien, muchas gracias. Creo que por ahí va el hacer comunidad, la sintonía. Hay una imagen que a mí me parece muy elocuente. Tal vez ustedes también tienen esa costumbre como nosotros, cuando tenemos salidas comunitarias, hacer caminatas. Y en estas caminatas pues van hermanos más jóvenes y hermanos mayores. Y los más jóvenes pues quieren ir adelante a su ritmo y salen más rápido y están listos en la puerta. Los hermanos mayores tienen que primero preparar que llevemos la comida, que tienen que llevar su medicina, van un paso más lento, ellos llevan un bastón porque saben que puede haber agua, etc., ¿no? Es la sabiduría del que sabe caminar. Y los jóvenes salen adelante hasta que algunos dicen, no, pero esperemos a los que vienen atrás, pero también se cansan más rápido. Y cuando se cansa alguno o siente hambre o necesita una medicina, ¿quién va llevando esa comida además, esa medicina? El mayor, el que tiene la experiencia. Para mí eso es una metáfora muy interesante y muy real de lo que es la vida comunitaria. ¿Y por qué nos necesitamos unos a otros? Y el problema no es que seamos distintos. El problema es cuando no sabemos escucharnos, no sabemos comprender las diferencias y no sabemos respetar los ritmos de los otros. Bueno, entonces, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra presentación porque el tiempo no es tan largo. ¿Quiénes son los jóvenes? Entonces, otro elemento importantísimo al hablar hoy de la formación, que ustedes, mis hermanos, lo saben como yo, los ambientes digitales, las redes sociales, la predicación por internet, el visibilizar lo que hacemos a nivel global a través de una cámara, de un celular. Los ambientes digitales traen hoy en día en nuestras casas de formación muchísimas posibilidades. Al menos la experiencia nuestra acá ha sido de que todos los apostolados se transformaron en la virtualidad. Pastoral en colegios, pastoral en universidad, catequesis presacramental, clases para laicos, presencia en barrios, todo se volvió virtual. Pero también tenemos que reconocer que la virtualidad tiene sus límites y sus carencias, ¿verdad? Una de las principales dificultades que puede tener es cuando confundimos la comunicación con el simple contacto virtual. Cuando yo comienzo a tener una vida paralela y me interesa más y tengo relaciones más reales con mis amigos que tengo en mi WhatsApp que con mis hermanas de comunidad. Cuando no soy capaz de afrontar las dificultades con mis hermanas o en el lugar donde estoy y me refugio con personas que finalmente pues están en la distancia y cuando me canso de ellas pues las bloqueo y se acabó el problema. Y este problema que se siente mucho entre adolescentes, no nos digamos mentiras, también puede permear nuestra vida religiosa.
Entonces, ¿cómo hacer que lo virtual sea una posibilidad de predicar, pero que nunca reemplace, porque no es cierto que va a reemplazar el contacto real, la comunicación persona a persona? Eso es muy importante, aprender a manejarlo. Yo no sé cómo hacen ustedes, al menos nosotros los dominicos en Colombia tienen en el noviciado, ellos no tienen teléfono celular propio. Se les pide que sea un año como de noviciado, de retiro. Pero cuando llegan aquí al estudiantado, el primer año es complicadísimo de manejar, porque ellos redescubren la posibilidad de estar en contacto con sus familias y con sus amistades de antes de entrar a la orden y con otras personas. ¿Y por qué digo que es complicado? Porque antes, cuando yo era estudiante, si mi mamá o mi papá tenían problemas en la casa, pues yo los llamaba por teléfono una vez a la semana. Pero es que ahora cualquier problemita en la casa, a los 30 segundos me llega al celular. Y si no lo sé manejar, se convierte en una inestabilidad emocional. Pero es que antes mis amigos del colegio, mis amigas que están en otra vida, tienen otros valores, si yo estoy en crisis vocacional y no hablo con mis hermanas o con mi formadora, con quienes entienden mi proyecto de vida, sino con gente que no tiene nada que ver y que no entiende lo que estoy haciendo y me dicen, ¿qué haces allá? ¿Qué haces allá? No me contribuye a mi proyecto de vida. ¿Cómo aprender a manejar que esas relaciones virtuales no se convierten en un sustituto de las relaciones fraternas, comunitarias, reales, que son importantísimas? Dice el Papa Francisco en Christus Vivit, los medios de comunicación digital pueden exponernos al riesgo de la dependencia, del aislamiento, la pérdida progresiva de contacto con la realidad concreta. No sé ustedes, las hermanas son mucho más ordenadas que los frailes, pero por ejemplo aquí en nuestra vida comunitaria la lucha para que en el comedor, en la capilla, en la sala de comunidad no estemos todo el tiempo con el celular, sino que estemos presentes, que estemos aquí. 5 hermanos en una mesa sentados, cada uno con un celular. Ese es un reto muy grande. Ahora ustedes me contarán cómo lo viven y cómo lo ven. El mundo virtual también nos permite una globalización, conocer el mundo, tenerlo en tu teléfono, y nos permite predicar también a nivel virtual. Por ejemplo, hoy en día el tema del TikTok. Aquí tenemos varios frailes y también he visto muchas hermanas felices en TikTok que salen bailando, haciendo muecas, moviéndose, y otros hermanos y hermanas furiosos que dicen, pero eso de salir bailando con hábito, eso es un irrespeto. Pero mire, padre, es el que tiene más likes aquí en el TikTok, el que tiene más seguidores. ¿Cómo manejar eso? ¿Es un problema generacional o un problema de lenguajes? ¿Cómo ayudarle a estos hermanos o hermanas que no se conviertan en las estrellas de una red social, finalmente con un público que es efímero, que va y viene? ¿Cómo no caer en todos estos problemas de los influencers del YouTube, que si se bajan el número de seguidores se deprimen? O que nos creemos que somos mejores religiosos, mejores predicadores y predicadoras porque tenemos más seguidores. Todos sabemos que eso no es criterio para una evangelización más auténtica, pero debemos estar ahí. Es donde están las personas y sobre todo los jóvenes, muchos alejados de la iglesia. La gente que nunca va a entrar a un templo o que nunca va a entrar a un colegio católico, sí pasa por ahí. Yo creo que ese es un tema que hay que pensarlo, y hay que pensarlo como comunidad y como congregación. Porque también predicar en los medios virtuales implica unos costos, una tecnología y unos recursos que no siempre son fáciles. ¿Cómo llevar nuestra predicación comunitaria a estos medios que tienden a ser tan individualizantes? Pregunta que les dejo para que hablemos ahora. Y otro tema importantísimo que toma Christus Vivit, de quiénes son los jóvenes que llegan hoy en día, el tema del cuerpo y la sexualidad. La sexualidad y la corporeidad siempre han sido algo esencial en la vida humana, y formar en ello es importante dentro del camino del crecimiento de la identidad. Pero también sabemos que no siempre es fácil integrar esta mayor conciencia
de la corporeidad y la sexualidad dentro de una vida de iglesia. Dice el Papa allí en Christus Vivit, muchos jóvenes se alejan de la iglesia porque no logran encontrarse en sintonía con lo que propone la iglesia frente a la sexualidad y la vivencia de la afectividad. ¿Cómo evangelizar allí? ¿Cómo atrevernos a hablar en nuestras comunidades con sinceridad de temas como la identidad sexual, que es un problema que está ahí, un tabú, pero que está ahí? Problemas como la amistad, problemas como la relación con hombres y mujeres de fuera de la comunidad. ¿Cómo manejar esto? Hago aquí nuevamente un pare para preguntarle a mis hermanas, bueno, ustedes, desde lo que viven y conocen, ¿qué les queda sonando de esto? El tema de las redes sociales, de las relaciones, de la afectividad, de la sexualidad. ¿Creen ustedes que la juventud de hoy en día que llega a nuestras comunidades nos presenta retos nuevos frente a esto? Yo quisiera hablar. Adelante, por favor, hermana Jessica. Este, Gracias. pues sí, a mí realmente sí he tenido la experiencia bueno, mi relación con jóvenes, sobre todo por el estudio que llevamos y sobre todo por la escuela que llevamos como tal, tenemos el trato directamente con los adolescentes, en este caso el nivel secundaria. Vivo la experiencia de que pues ellos comparten muchas de estas redes, en redes están tan inmiscuidos y de cierta manera también el poder ver cómo ellos se comunican, pues me ha llevado a conocer un poco de qué hablan. Sin embargo, también he visto esta otra parte, como usted lo menciona, y creo que también en algún momento sí he llegado a tener como que pues el querer entrar en esta reflexión, sobre todo porque sí he visto comunidades y sobre todo hermanas que están también tratan de adentrarse en esta situación de los famosos TikTok. Y digo, bueno, yo también creo que como usted, yo estaba más metida con lo de Facebook, pero pues ahora ya está en todas las cosas de todas estas redes sociales, pues a veces sí es cuestionarme, digo, ¿qué tan bueno? Y le digo, no creo que no sea malo, ¿verdad? Porque así se hacen algunos seguidores o les llama la atención, pero de cierta manera de decir cómo no desviarme de lo que realmente quiero hacer, como la evangelización, pero no salirme de realmente ya de este centro que va a ser Jesús, ¿no? Y sí he visto tantos videos, porque luego de pronto los mismos jóvenes que son los que se acercan y preguntan, hermana, ¿y usted no tiene TikTok? Y yo no, o sea, yo incluso hasta mucha gente me hacía burla porque que conozco y me decía, hermana, ya se está tardando. Yo decía, no, o sea, me gusta ver, pero realmente a mí no me gustaría adentrarme tanto en eso porque me conozco. Yo creo que es una de las partes que nosotros como formandas debemos también de ir conociéndonos. Y eso también va mucho de la mano con nuestras formadoras o de quienes nos van formando, porque el hecho de que, bueno, ahora ¿cuánto tiempo, solamente pensar, cuánto tiempo se hacen estos jóvenes o nos haremos nosotros para hacer o armar un TikTok? Y durante ese tiempo, ¿qué tanto estamos perdiendo también de vivir con nuestras hermanas y nuestras comunidades? Y no lo digo tanto porque no sea una buena idea, porque todos los jóvenes que posiblemente vienen y se acercan a nuestras comunidades, pues ya están invadidos de todas estas redes sociales. Entonces, para mí sí es mucho la cuestionante de decir cómo animar, cómo acercarme con ellos, cómo a lo mejor incluso abrirme un poquito más en este sentido, sin perder lo que es esencial, sin perder la evangelización como tal. Yo digo que aquí ahorita sí es muy complicado, pero yo lo he visto también que hay jóvenes que al momento en que les empezamos a hablar de Dios, así tenían estas ideas, como que muchos ya de ellos, ay no, cambiemos el tema, mejor háblame de otra cosa, porque ya no quieren escuchar. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué nos perdimos? ¿Por qué ya no les llama tanto la atención? Entonces, para mí sí es complicado cómo unir estas dos partes, ¿no? Sin perder lo esencial, sin perder a lo que estamos llamados.
sin perdernos en estos, por el hecho de que tengamos más seguidores, yo creo que entonces ahí no sería como, no, como llenar, no sé, la popularidad, y en ese caso podría decir en mi persona, ¿no? De cada uno de los que estén participando. Y bueno, sí, ciertamente también en cuestión a lo que mencionaba en que ahora pues vemos que todos estos movimientos que se han encargado de incluso hacer que varios jóvenes pierdan su valor como personas y que ellos pues no tengan una identidad concreta, y también están desplazados por la iglesia, pues también es una de las cuestiones que a mí me llaman la atención. Yo en lo personal puedo decir hasta ahorita, conozco a varias personas que pues son homosexuales y ellos me consideran su amiga, pero no tanto por el hecho de que yo les permita, o digo, bueno, tienen sus ideas, pero no con ese hecho voy a decir estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, lo que tú estás planteando. Y ellos cuestionan mucho, pero yo también les cuestiono mucho. Entonces, sí es complicado en este aspecto. ¿Cómo podemos ser, no sé, más abiertos en este sentido? ¿Cómo podemos orientar o ayudar a estos jóvenes que se acercan? Y pues eso es todo. Creo que me extendí. Bien, hermana Jessica, muchísimas gracias. No, muy bien, porque esto pone carne y hueso a las problemáticas, a las realidades que nos tocan, que estamos allí. No sé quién más quisiera compartirnos algunas ideas, Yo comentarios. quiero Adelante, compartir. sí. Hermana Paola, adelante. Bueno, yo comparto mucho lo que dijo la hermana Jessica, ¿no? En este aspecto de las redes sociales, porque yo también me he cuestionado bastante durante este tiempo, ahora que estoy compartiendo con los jóvenes y con los niños. O sea, ¿hasta qué punto es saludable para nosotros, para nuestra vida y nuestra evangelización como dominicas, la tecnología, ¿no? Y los recursos ahora que hay, las plataformas virtuales. O sea, ¿hasta qué punto yo me he preguntado esto, ¿no? ¿Hasta qué punto estoy realmente evangelizando o realmente o estoy buscando como un espacio en donde refugiarme? Y, y bueno, y me he cuestionado bastante por esto porque, pues, lo que ya decía la hermana Jessica, los jóvenes buscan en nosotros como algo diferente, o sea, están tan saturados de los entornos virtuales y buscan de alguna manera, pues, un espacio diferente, como que uno les hable de otra cosa, ¿no? Y esa parte, pues, me tiene así también en este tiempo pensando bastante. Y lo que ya decía, pues, ella también, lo de los jóvenes, al menos las jóvenes con quienes tengo las clases, hablan mucho de ahora, ¿no? De la ideología de género y de todas estas leyes del aborto y de todo esto que, estos gustos particulares que tienen, ¿no? Y buscan, a ver, de uno de qué piensa y usted qué nos puede decir, ¿no? Y, y pues claro, o sea, cómo tener una postura en donde no se sientan excluidos, pero, o sea, que se sientan incluidos, pero hay cosas en las cuales uno tiene que ser claro y decir, esto no está bien, ¿no? Pero cómo buscar como ese medio en el cual que se sientan incluidos, que vean en nosotros como alguien que realmente los escucha, los acompaña, pero que también tiene que ser claro en el momento de decirles, esto no está bien y no es aceptado por esto, ¿no? Entonces, al menos he tratado como que son muchas las jóvenes que al final de la clase, y me puedo quedar un ratito con usted y puedo comentarle esto y puedo decirle esto, ¿no? Entonces, he tratado de escucharles, creo que eso es bastante lo que nosotros podemos dar de nuestro tiempo, de escucharles, y también de darles como criterios en los cuales ellos puedan como asentar su vida y llevarse como no sé si decir, un sentimiento de que la otra persona me escuchó y me sentí más tranquilo, ¿no? Me acogió en su corazón y me comprendió. Entonces, esas cosas me tienen a mí también muy, muy cuestionada y he tratado como
de acogerlas con madurez y de irlas discerniendo durante este tiempo, a ver cómo podemos hacer. Hay muchas cosas que son un desafío en nuestra vida y como jóvenes, pero también como dominicas tenemos que dar una respuesta y tiene que ser clara, ¿no? Y coherente con nuestra vida. Bien, muchas gracias, hermana Paola. Varias cosas sobre esto, sí. En primer lugar, creo que es importante que tomemos conciencia de que estas son problemáticas que están ahí, que piden una respuesta de cada una de ustedes y de cada uno de nosotros, sobre todo siendo ustedes las más jóvenes de su congregación. Estos problemas son muy contemporáneos, son mentalidades muy contemporáneas. Entendamos que si ustedes como hermanas jóvenes no se preocupan por dar una respuesta, por asumir un compromiso frente a esto, realidades del mundo juvenil, ni la iglesia, ni la orden, ni la congregación va a poder hacerlo. Entonces, primero, creo que es importante esto y el tema que les decía al comienzo de la responsabilidad. Un joven es alguien que está en capacidad de comprometerse y de responder. Creo que por ahí pasa nuestro compromiso y el compromiso de ustedes allí donde están. No podemos esperar ser pasivos y creer que la solución va a venir de arriba. Esto, con todo el respeto, no es un consejo general el que va a decirles a ustedes cómo responder a estas problemáticas allí en el colegio donde están ustedes. Allí es donde necesitamos iniciativa, creatividad, proactividad. Segundo, son retos tan grandes que no podemos solos. Ahí necesitamos apoyarnos mutuamente, estudiar juntos, analizar realidades, buscar alternativas, compartir estrategias y caminos de evangelización. Ustedes en su colegio que están haciendo, ustedes en México que están trabajando, ustedes en la diócesis conocen este programa y cómo nos enriquecemos. Cómo crear espacios de ustedes como hermanas jóvenes a nivel provincia, a nivel congregación, para estudiar, dialogar, reflexionar y compartir frente a estos retos concretos. Y no son solamente retos con las niñas del colegio, también son retos en nuestros postulantados y noviciados y estudiantados. Y eso es lo interesante cuando, como religiosos jóvenes, se asume un compromiso con la juventud, porque en primer lugar nos estamos predicando a nosotros mismos y pasa por un testimonio de vida coherente frente a preguntas que quizás nosotros mismos también tenemos. Segundo elemento, entonces, ¿cómo crear espacios comunitarios para reflexionar y responder a esto? Y tercero, si algo nos ha enseñado la pandemia en una actividad como la de hoy, es que ustedes, aunque estén en diferentes lugares, tienen muchos elementos en común y pueden en común crear respuestas, materiales, videos de TikTok, videos de YouTube, dirigidos a los jóvenes con los que trabajan ustedes, desde su corazón de jóvenes, compartiéndoles una respuesta de evangelio frente a esto. Entonces yo creo que aquí van surgiendo de la manera más dominicana que ustedes se puedan imaginar, caminos de respuesta comunitarios, reflexivos, contemplativos, de predicación frente a estos retos. Bueno, como el tiempo se me acaba, voy avanzando en la presentación. Ahí van quedando algunas claves. Más que recetas, pues son propuestas. Pasemos a la segunda parte que les anunciaba en la presentación. Por favor, me confirman si están viendo la presentación o todavía no. Todavía no. Listo. ¿Ya se está viendo? Sí. Está cargando. Listo. Ahora vamos a la otra parte. Los jóvenes que llegan a nuestras comunidades, instituciones, pues vienen de unas realidades. Ahora, ¿qué es lo que la orden, los dominicos, la formación que ofrecemos, quiere inculcar? La Ratio Formationis, que publicó la orden en el 2016, habla de una serie de valores esenciales. Esos valores que se deberían encarnar en la vida de un joven, de una joven, que opte por la orden para ser pleno en su vida dominicana. Podemos hablar de valores o también de hábitos o de virtudes, es decir, de maneras de ser, de pensar, de actuar, que nos caracterizan. En primer lugar, nuestra vida como consagrados, lo sabemos, está determinada por 3 valores evangélicos: la obediencia,
la castidad y la pobreza. Pero más que obligaciones, mis hermanas, esto hay que entenderlo como invitaciones a modos de ser y de actuar. La obediencia, el voto de la obediencia, como una invitación permanente a escuchar y a comprometernos. Mi maestro de novicios, que está por ahí, el padre Orlando, nos enseñaba siempre que la palabra obedire, en latín obedecer, viene de audire, de escuchar. El que obedece es el que escucha. Hacer un voto de obediencia vivido realmente en comunidad es aprender a escuchar, en esa dinámica de diálogo de la que hablábamos hace un momento. Abrirme a las preguntas, cuestionamientos y respuestas de los demás y estar disponible desde allí. ¿Cómo vivir la castidad, ese valor de la castidad, como una integración afectiva? No como una represión, no como un miedo, sino como una integración que nos permita amar, que nos permita ser amigos, que nos permita ser libres con nuestro cuerpo para expresar sentimientos, emociones, compasión, solidaridad, cariño. ¿Cómo vivir el valor de la pobreza? Que significa vivir y compartir nuestros bienes con sencillez, austeridad, solidaridad con los más pobres. ¿Cómo vivir esto y formarlo? Repito, no como una imposición, no como un reglamento externo, sino realmente como unos valores asumidos. Yo creo que hacia allá deberíamos caminar como formación. Otros valores muy dominicanos: el estudio, la contemplación, esa capacidad de reflexionar. Con este tema de los TikTok, uno de los temas que viene y viene mucho acá en nuestra comunidad es, pero bueno, ¿qué es un dominico haciendo TikTok? Si Santo Tomás de Aquino tuviera una cuenta de TikTok, ¿qué haría? ¿Se pararía a bailar? No lo sé. Pero sí estoy seguro que pensaría cómo darle contenido, profundidad a ese TikTok. Cómo tocar la vida de las personas, pero en profundidad. Los medios son otra cosa, pero la intencionalidad dominicana sí pasa por la profundidad de lo que decimos y expresamos. Y la profundidad no se logra sin estudio, reflexión, análisis, contemplación de la realidad en la que estamos. Formar en el valor de la oración personal, del amor por la liturgia, cómo transmitir eso que se vibra, que se vive en una comunidad y que cuando no está se vuelve tan árida la vida religiosa. El valor de la fraternidad, no como un ideal, como un sueño que todos somos perfectos, fraternidad con mis hermanas reales, de carne y hueso, con defectos y dificultades y mal genio o mejor genio como yo. ¿Cómo lograr que realmente viviremos por la predicación? Y como Santo Domingo, solo se vibra por la predicación si tenemos compasión por el otro. Es decir, nos dejamos tocar por el dolor del otro. De allí surge realmente una predicación dominicana y una predicación que es universal. Ustedes, hermanas, que hoy en día se reconocen hermanas, así sean mexicanas, ecuatorianas, peruanas, colombianas, francesas, pero son una comunidad. Antes de que se inventaran ya los TikTok, las redes sociales y la globalización, ya nosotros dominicos y dominicas somos una familia internacional. ¿Cómo hacer realidad esto? Claro que tenemos prejuicios nacionales y tal vez a los colombianos nos golearon los del equipo de fútbol de otro país y les tenemos rabia por estos meses. Construir fraternidad en una misión universal significa ir más allá de los prejuicios. Pero a veces uno se asombra de ver que la gente joven rapidito se contamina de los prejuicios de los mayores. ¿Cómo aprender a vivir una fraternidad más universal? Algo muy importante en nuestra formación, formar para la madurez. Una madurez que es física, que es psíquica y que es moral. Esto viene de la Ratio Formationis Generalis de la Orden. ¿Y dónde se muestra la madurez? ¿Cuál es el síntoma que nos permite ver que hay madurez? Cuando hay autonomía personal. Y una autonomía que no es egoísmo, sino que está combinada con la conciencia de la comunidad. Cuando soy libre para asumir lo que soy y ofrecerlo en comunidad, allí hay un síntoma de madurez personal.
Hay un mal muy, muy difundido en la vida religiosa del que también habla Christus Vivit. Ahí lo ven ustedes, la eterna adolescencia. Cuando creemos que la incapacidad de tomar decisiones, sí, yo siempre hago lo que me digan, yo espero para donde me mandan, yo estoy pendiente de lo que me pongan a hacer, pero si no me ponen a hacer nada, pues no tengo iniciativa. No, es que no me dan lugar, no me dan espacio. Y a veces creamos unas personalidades de eterna adolescencia donde no hay iniciativa, pero como el adolescente rebelde, nos quejamos de todo. Peleamos con todo, protestamos con todo, contra todo, pero no proponemos nada. Y se nos pide en la ratio formaciones a los formadores luchar contra esa tendencia. ¿Y cómo se hace? Asumiendo responsabilidades, asumiendo roles, oficios con responsabilidad. Y esto a veces nos cuesta mucho porque implica confianza. Confiar, quizás esta joven se puede equivocar, quizás no tendrá todos los elementos, pero si no le damos el espacio, nunca va a aprender a hacerlo. Pero también de parte de los más jóvenes, si me dan esta posibilidad, esta responsabilidad, esta oportunidad, aunque me sienta que no me las sé todas, pues estoy dispuesto a escuchar, a dejarme guiar, a dejarme aconsejar, a ir aprendiendo cómo se hacen las cosas. Aquí hay un tema también importante en nuestra formación inicial, cómo ir más allá de esa eterna adolescencia. Otro tema del que hay que hablar, aunque es duro y difícil en inglés, es el tema de los abusos. Y abusos no solamente de los que aparecen en los periódicos a veces, también en la vida religiosa puede haber abusos de poder, abusos económicos, abusos de conciencia. ¿Cómo como comunidad formarnos para prevenir esto y para crear unas relaciones sanas, de respeto? No tengo mucho tiempo de profundizar en esto, pero creo que es un tema que es importante y hay que pensarlo también en comunidad. Cómo ir más allá a veces de esas experiencias de abuso, de minusvaloración, para aprender a crecer juntos. Importantísimo formarnos para la democracia dominicana. Y formarse para la democracia implica aprender a escuchar, aprender a decir lo que pienso, aprender a aceptar que tenemos puntos de vista diferentes, aprender a aceptar que quizás la decisión que tomó la comunidad no la comparto, pero la acojo porque es la decisión comunitaria y me comprometo con ella. Esto es muy importante y no es fácil porque no venimos de un contexto social o familiar que a veces facilite esto. Cómo aprender a veces cuando tenemos una responsabilidad a creer en la comunidad, a no convertirnos en autoritarios, en los mandamases, porque tenemos una responsabilidad. Y eso lo aprendemos desde la formación. A veces ya desde las pequeñas tareas que se asignan en una casa de formación, aprendemos a asumirlas en comunidad o con autoritarismos, con recelos, con envidias, generando bloques de oposición. Otro tema importante para la formación, formar para una auténtica democracia dominicana. Y como esto no es fácil, y como ninguno nació aprendido para esto, aquí cabe mucho una palabra del Papa Francisco que dice, el tiempo es superior al espacio. ¿Qué significa esto? Que en la formación inicial es importante suscitar y acompañar procesos, sabiendo que cada uno tiene sus ritmos, sus itinerarios, sus desafíos propios. No se pueden crear trayectos estándar, no se puede estandarizar en la formación inicial. Hay que aprender a reconocer la diferencia de trayectos, porque cada persona es única y es libre. ¿Qué es lo que tenemos en común? El deseo de seguir al Señor, el deseo de consagrarnos. Eso es lo que nos une. De ahí en adelante son diferencias. Y aprender a vivir y a convivir con las diferencias. Ya hablé un poquito del tema de la afectividad, pero también hay un tema que se toca en Christus Vivit y también en la Ratio Formaciones que creo que es importante, el manejo de las relaciones familiares. Cómo aprender a manejar un sano equilibrio en la relación con nuestras familias.
Antes se nos decía en la vida religiosa, usted se viene para el convento y su papá y su mamá allá quedaron. Sus hermanos, olvídese de ellos. Hoy en día sabemos que eso no es realista y no es tan sencillo. ¿Cómo aprender a manejar un sano equilibrio en este tema? Este año de pandemia hubo una deserción grande en la vida religiosa y grandísima en los seminarios mayores. ¿Por qué? Por el tema de las familias. Porque muchos jóvenes no pudieron vivir la presión de sentir que su familia estaba mal y ellos estaban lejos. No se trata de olvidarnos de las familias, pero cómo aprender a estar de otra manera. Cómo aprender a desarrollar una presencia como hermanos, como hijos religiosos, de apoyo, de consejería, de oración, de fortaleza, pero sin que esto nos lleve a tener que desechar nuestro proyecto de vida religioso. También hay un tema, y se nos pide hoy en día en la formación, estos temas hablarlos de frente, sin miedo, con sinceridad, con transparencia. El tema de las amistades. Las amistades tanto dentro como fuera de nuestras comunidades. Cómo integrarlas, cómo hacerlas parte realmente de nuestro proyecto de vida y que sean un apoyo, algo que nos dinamice. Amigos y amigas que valoren lo que somos y lo que hacemos, no que nos estén jalonando para otros lados. Y a veces de esto no se habla en la formación, o se toca como un tabú, o se toca con menosprecio. Creo que estamos en una etapa en la que hay que comenzar a integrar esto de una manera mucho más positiva y mucho más propositiva. Otro tema importante es el tema del compromiso social. El estar en una comunidad religiosa no nos puede llevarnos a olvidar ni del medio del que venimos, ni de los países donde estamos, ni los desafíos que tenemos. No podemos adormecer la conciencia social de los jóvenes, porque eso es de lo más valioso que tenemos. Y muchas veces vivimos esa lucha cuando estamos jóvenes, es que las instituciones y las estructuras y los sueños de cambio del mundo, eso hay que aprender a resolverlo. Y cómo entender que sirviendo en una comunidad educativa, en una institución, también desde allí, si lo hago de manera evangélica, estoy cambiando el mundo. Estoy transformando la vida de jóvenes, la vida de familias, entornos sociales. Allí hay todo un aprendizaje para hacer, porque a veces caemos en polarizaciones, en dicotomías que no nos permiten crecer como religiosos. Y el último elemento que quería tocar con ustedes más en este encuentro es el elemento de la multiculturalidad. Y aquí cito unas palabras del documento A Vino Nuevo, Odres Nuevos, que dicen así. Lo leo porque creo que está como anillo al dedo. Tantas congregaciones, sobre todo femeninas, han empezado a dar prioridad a fundaciones en las iglesias jóvenes y han pasado de situaciones casi únicamente monoculturales al desafío de la multiculturalidad. Y así se han ido constituyendo comunidades internacionales, que para algunos institutos han representado la primera audaz experiencia de salida de sus propios confines geográficos y culturales. Este éxodo ha sacudido, como es natural, los esquemas formativos tradicionales, no aptos para las nuevas vocaciones y los nuevos contextos. Todo esto constituye sin duda una enorme riqueza, pero al mismo tiempo es fuente de diversas tensiones, que a veces han provocado rupturas en congregaciones con menos experiencia misionera. Hoy en muchas casas de formación se forman juntos o juntas mexicanos, vietnamitas, congoleños, suizos, franceses, españoles, asiáticos. A veces es muy bonito, a veces es muy complejo. Pero muchas congregaciones sabemos que nuestra supervivencia y la supervivencia de nuestra misión pasa por ahí. Yo no quiero andar tanto en esto, pero recuerdo las charlas que tuvimos con las hermanas en febrero, allá en Lima, cuando se hablaba de la posibilidad de movilidades, de intercambios, de casas de formación. Cuántas posibilidades, pero también cuántos temores suscitaba esto.
por experiencias complejas del pasado, etcétera. Pero bueno, ahí está ese reto que se nos plantea. Y aquí me detengo, hermanas, porque ya se me acaba el tiempo. Agradecemos, Padre Franklin, por ese aporte iluminador. Le agradecemos también a usted por este tiempo que nos ha concedido y ha compartido, esclareciendo dudas e inquietudes. Y a su vez también a las hermanas, les agradecemos porque el aporte de ustedes ha enriquecido esta reunión, ¿no? Y las hermanas que hicieron las preguntas en su tiempo enriquecieron para esclarecer estas dudas que quizás no nos atrevíamos a decir. Quiero expresar el agradecimiento al Padre Franklin con ese aplauso virtual que es una expresión de cariño y gratitud. Porque es tiempo de renovarnos, porque es hora de despertar.